hipertensión, que también es una pandemia. Y es una pandemia precisamente porque, y este es un tema que siempre me gusta mucho a mí tocar cuando estamos en reunión o cuando yo estoy compartiendo los productos, porque desafortunadamente por falta de conocimiento, desde de la misma pancita de mamá ya estamos acumulando una serie de componentes que van a ser nocivos para la salud. ¿Por qué? Porque, bueno, la grasa atraviesa la barrera placentaria, también se puede acumular en el niño que se está formando, y el niño ya sale con una predisposición a tener una enfermedad por un problema de presión arterial, ¿no? Ya una vez que uno llega, los consumos no por la gente que sabe y que se entera a través del internet, investiga o tiene visitas seguidas al médico, ¿no? Es más fuerte el marketing de la hamburguesa, de la pizza, de la Coca-Cola, de los cigarrillos, del alcohol. Es más fácil entonces tener un mal comportamiento alimenticio y eh, muy malos hábitos de, a ver, no puedo ver la pantalla. Ya, entonces tenemos malos hábitos, como decía yo, de nutrición, mucha harina, grasas saturadas, aceites de cocina con el cual cocinamos. Entonces, el tema de la hipertensión es el acúmulo de varias cosas. En primer lugar, acumulamos grasa durante un largo tiempo, ¿sí? Por la luz, precisamente. Luz se llama a la distancia que hay, entre las paredes. Hay un espacio por donde fluye la sangre. Entonces, cuando eso está destapado, cuando eso está sin acúmulos, eh, sin formaciones de trombos o coágulos, entonces la sangre fluye normalmente. Cuando ya se empiezan a acumular el, la grasa a las paredes de los vasos, entonces ya la sangre empieza a tener dificultad para poder pasar. Entonces es ahí cuando uno empieza eh, si es que a uno le miden la sangre, pues ya estás con la sangre un poquito, estás por allá de 120-80 es la medida normal, como veíamos en el video, pero ya comenzamos a ver que no tenemos 120, tenemos 125, y el 80 también puede subir, que es cuando la diástole, que son los dos espacios, justamente lo decía el video, la diástole, que es el bombeo del corazón, eh, está bien, y la diástole es cuando el corazón está en relajación y se está llenando. Entonces, podemos tener una salida de sangre con problemas y también podemos tener un ingreso de la sangre que está regresando al corazón para ser bombeada eh, hacia pulmón para oxigenarse y nuevamente ser reenviada a la circulación. Entonces es muy importante tomar en cuenta que también a través del cigarrillo, a través de productos que descalcifican, yo siempre les hablo mucho del agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene flúor, plomo, aluminio que descalcifican y entonces el envejecimiento, según nos dice Sacha Barrio, que es un médico especialista en medicina oriental china, el envejecimiento del cuerpo es una calcificación paulatina, lenta y progresiva de todos los vasos, todas las venas, todas las arterias, la piel, todo se empieza a calcificar precisamente porque nos estamos descalcificando con estos metales pesados que hemos ido acumulando. Entonces, aquí esa ya es parte de un problema. Después, estamos comiendo muchas cosas, entonces todo eso ya se tiende a acumular. La presión, entonces, arterial, es muy importante siempre estarla controlando. Hay veces que simplemente nos sentimos mal y ahí recién nos hacemos ver. No, por lo menos, como lo decía el video, 2 veces al año tomarse la presión, a ver cómo está uno.
Y la presión sistólica, entonces, que es la cifra más alta, mide la presión ejercida contra la pared de la arteria, cuando el corazón late. Y la presión diastólica, que es la cifra inferior, 80, mide la presión ejercida cuando el corazón está en relajación entre un latido y el otro. Entonces, esa es la parte normal, el 120-80. Aquí tenemos una información que ahorita ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, factor de riesgo de edad, 50 años. Actualmente hay una estadística que se ha hecho que nos dice que a la fecha, desde los 26 años, ya estamos teniendo problemas de hipertensión. El 46% de las personas que tienen entre 26 y 30 años ya tienen un problema de hipertensión. ¿Por qué se han ido acortando las cifras a esa proporción? Precisamente pues porque estamos llenos de comidas que son ricas en grasa, que se van a ir a acumular. Cuando uno come también demasiado almidón, cuando uno come demasiadas harinas, el fin metabólico es el azúcar, y el azúcar que no se usa entonces es almacenado en el hígado y es almacenado en la arteria, ¿no? Entonces, aquí también nos solemos hacernos exámenes de colesterol, y cuando hay colesterolemia ya tenemos que es un principio de una enfermedad cardiovascular. Si sale que estás con el colesterol alto, ya empezaste tu historia y una posible enfermedad cardiovascular. Entonces, sin embargo, vamos a decir que en promedio, a partir de los 50 años, empieza la gente a experimentar elevaciones de la presión. En mujeres en posmenopausia puede aumentar el riesgo de hipertensión. Sí, obviamente bajan los niveles de calcio, hay una mala contracción cardíaca y muscular. Antecedentes familiares hay que tener siempre en cuenta si uno tiene alguna incidencia familiar de hipertensión, porque entre enfermedades como artritis de los dedos o artrosis de los dedos, enfermedades cardíacas y esto que tiene la hipertensión tiene una fuertísima carga hereditaria. Entonces, si tú tienes papá, mamá o los dos con hipertensión, pues sería muy bueno que desde ahora empezaras a regular tu dieta, comiences a consumir productos, ya los vamos a ver dentro de un momentito, que nos van a ayudar a prevenir o nos van a ayudar a bajar un poco de lo que significa la presión. Entonces, el exceso de sal también suele aumentar la presión. Entonces, ni hablar de los alimentos procesados, los embutidos, que están llenos de colorantes y mucha sal, y además tienen un tiempo de almacenamiento muy largo, ¿no? Pueden estar 2, 3 años almacenados sin ningún tipo de problema. Entonces, se recomienda evitar los embutidos, fiambres, o sea, jamones, quesos duros, como por ejemplo el queso parmesano. Hay que pasarle al anterior, no hemos terminado. Sí, por favor, el anterior. Entonces, tenemos que tomar bebidas bajas en sodio, por eso es que es, por favor, dejar, si tienes un problema de hipertensión, no tomes gaseosas, ni siquiera el agua mineral con gas, ¿sí? Hay que darle de todas maneras duro al consumo de frutas y verduras que sean fuente de potasio. Bueno, la fruta universal, que es rica en potasio y que debe estar en todos los desayunos, debe ser un vaso de jugo de naranja o una naranja, y esto va a ayudar a regular la presión arterial también. De presentar sobrepeso es importante de inmediato entrar a un programa de pérdida de peso, porque cuanto más peso tienes, más peligro y riesgo hay de hipertensión y de otros problemas, pero la hipertensión está ahí nomás a la vuelta de la esquina. El tabaquismo. El tabaco con el tiempo crea esclerosis, tanto de circulación periférica, o sea, de las piernas, como de las venas y arterias que van al corazón. Una actividad física es recomendable siempre yo recomiendo de 30 a 45 minutos diarios de una caminata a un buen ritmo para mantener las articulaciones sin problemas y para que el corazón y el sistema cardiovascular a su vez también
pueda funcionar correctamente. A ver si pasamos a la próxima diapositiva, por favor. El ataque cardíaco, el accidente cerebrovascular, es causado precisamente por la ateroesclerosis. Esta es una palabra, diferenciar ateroesclerosis de arterioesclerosis, porque no es lo mismo. Ateroesclerosis significa la acumulación de grasa en la arteria, y la arterioesclerosis ya significa que hay un endurecimiento de la arteria o de la vena, precisamente porque eso es lo que crea el cigarrillo, la parte de nicotina, lo cual puede ocasionar un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, siempre y cuando haya subido demasiado la presión arterial, ¿no? Más o menos a partir del 190 a 200 de milímetros de mercurio. A partir de ahí ya podemos estar en peligro de un accidente vascular y hasta se puede estar uno perdido en tiempo y espacio. El aneurisma, y aquí quiero detenerme un momentito porque el aneurisma siempre hay que explicarlo como el reflujo sanguíneo. Cuando la sangre se encuentra con algún tipo de acúmulo en su camino y entonces la sangre tiende a rebotar y a regresar por donde vino, y la sangre que sigue fluyendo la vuelve a empujar y se forma lo que se conoce como un reflujo. En la zona de reflujo se empiezan a ensanchar, se hacen como bolsitas en la arteria, ¿no? Eso es un aneurisma. Y el aumento de la presión arterial puede causar el debilitamiento, obviamente, de los vasos sanguíneos, pueden aparecer también protuberancias en ellos y formarse el aneurisma. Cuando te están tomando la presión, tienes 120, ¿no es cierto? Vamos a decir, de presión arterial, pero la presión arterial que debe ser 80, que es la presión diastólica, que es en relajación, esa baja está alta, posiblemente estemos en un riesgo de aneurisma, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando yo tengo, ¿cómo tienes la presión? No, yo tengo 140, 80. Bueno, esa es una presión que puede crear un problema de malestar, algún tipo de palpitaciones, en fin. Pero cuando la presión baja, la medida baja, que es la de llenado en relajación, está alta, ahí es cuando nosotros nos preocupamos porque eso significa que hay un riesgo de aneurisma en algún lugar. La insuficiencia cardíaca es la deficiencia que tiene para bombear la sangre contra la presión que ya hay en vasos sanguíneos, porque hay en algunos lugares las arterias ya están con acúmulos de grasa y entonces el esfuerzo que hace la sangre por pasar por esos lugares hace que la sangre arterial aumente la presión. Entonces, se puede inclusive crear hipertrofia ventricular izquierda, que esto ya es una insuficiencia seria. Con el tiempo, el músculo engrosado tiene más dificultades para bombear la cantidad suficiente de sangre que el cuerpo necesita. Y al no alcanzar el bombeo de sangre que el cuerpo necesita, pues ahí aparece una insuficiencia cardíaca. Los vasos sanguíneos que se debilitan y se estrechan por los acúmulos de grasa, por acúmulos de coágulos, esos coágulos a su vez con tanto calcio libre por metal pesado y por el abuso muchas veces de corticoides, entonces ese calcio libre en la sangre comienza a calcificar la grasa, por eso a veces la hace mucho más rebelde y mucho más difícil de retirar del cuerpo. El problema del riñón es un problema bastante serio porque cuando tú tienes una insuficiencia renal, ahí puede ser causa también de presión arterial alta, porque cuando tú retienes líquido, hay más líquido en la sangre y entonces ahí sí la sangre y la presión aumenta de inmediato. La próxima pasamos, por favor. Bueno, los problemas de la memoria y el entendimiento suele ser cuando se tiene la presión intracraneana se ha elevado, puede haber confusión, puede haber pérdida de la memoria, puede haber amnesia completa, cuando está demasiado alta la sangre y estamos ante un problema neurológico que se llama neuropatía, pues entonces la persona puede estar en estado de confusión,
muchas veces está perdido en tiempo y espacio. Esto quiere decir no sabe dónde está, ni siquiera sabe cómo se llama. Entonces, es muy, muy peligroso llegar a este punto donde ya empieza a afectar la memoria, cuando ya empieza a afectar la conciencia. ¿Sí? Pasamos, por favor. Entonces, el sobrepeso y la obesidad están directamente relacionadas, obviamente, con la hipertensión arterial. Entonces, de inmediato hay que ingresar a lo que significa un programa de pérdida de peso. Entonces, tenemos aquí un hallazgo que siempre se están haciendo estudios, que por cada 10 kilos de peso ganado se produce un incremento de la tensión arterial de unos 2 a 3 milímetros de mercurio. Entonces, a medida que yo voy subiendo de peso, mi presión fisiológicamente va subiendo. Y podemos decir 2 o 3, en realidad pueden ser hasta de 5 en 5, ¿no? Entonces, el riesgo cardiovascular depende también de dónde se localice la grasa. En el hombre se tiende a acumular la grasa en el abdomen, y esta sí es metabólicamente muy peligrosa. La mujer tiende a acumular la grasa en la cintura, en los glúteos y en las piernas, ¿no? Entonces, esa sangre no tiene ese mismo peligro metabólico que sí tiene la obesidad en el hombre. ¿Pasamos? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, o las personas que vienen, o casi, yo no sé, de las personas que hemos visto hasta ahora, por lo menos un 70% de las personas que llegan a las charlas, a las conferencias y después me preguntan al final, casi el 70% tiene un problema de hipertensión. Entonces, el jugo de elección de Forever Living, y aquí ya empezamos a trabajar el tema de Forever Living, el jugo de elección para controlar la presión arterial es el berry néctar. El berry néctar, ¿por qué? Porque el arándano tiene un efecto diurético importante. Y al tener un efecto diurético importante, vas a retirar a través de la orina, y el aloe vera también tiene ese proceso, solamente que el arándano potencializa ese efecto para comenzar a retirar todo el líquido que está acumulado y la presión empieza a normalizarse, porque con tanto mineral, metal pesado en el agua, con malos hábitos de alimentación, entonces las personas ya tienen el abuso de desinflamantes, también crean un problema de neuropatía, perdón, de deficiencias a nivel de riñón, ¿no? De nefropatía. Entonces, se empieza a acumular el agua en tejidos. Muchas veces una persona cree que está gorda, pero en verdad no está gordo, está hinchado por la retención de líquido. Nosotros tenemos una enfermedad muy, pero muy actual que se llama la fibromialgia. Yo me imagino que la han escuchado. La fibromialgia, cuando está en complicación, inclusive puede crear dolores de abdomen, pueden crear lo que se llama la cistitis crónica, y la persona puede tener acúmulos de líquido, porque todo está endurecido, todo está rígido internamente, también el uréter, la uretra, los riñones, los conductos. Entonces, cuando hay enfermedad como la fibromialgia, puede haber una retención importante de líquidos, y entonces el berry néctar es también el producto indicado para empezar a controlar y a bajar la presión arterial. El segundo producto, que es de todas maneras el que te va a ayudar, es el mejor amigo que tiene tu corazón, es el Arctic Sea, que es el Super Omega 3. ¿Por qué es un Super Omega? Porque tiene el aceite de peces, un aceite de un pez de agua helada, que es el arlequín que habita en el mar Ártico, y tiene además el aceite de 4 peces de agua fría, salmón, sardina, anchoa, caballa. Estos 5 omegas, que provienen de 5 distintos peces, uno de agua helada y 4 de agua fría,
van a potencializar el recogido o la captación por parte del super omega. Pues el omega, ese es el comportamiento, es un graso, un ácido graso poliinsaturado que al tener enlaces abiertos se aunan a la grasa que está acumulada en las venas, en las arterias, y se la lleva, ¿sí? Entonces, eso está potencializado además. El Arctic Sea es un producto fabricado y es un producto elaborado para insuficiencias de tipo circulatorio. El omega 9 está directamente relacionado con la regeneración de vasos, capilares, venas y arterias, válvulas. Todo eso lo va a limpiar, ya sea que tú tengas problemas de hipertensión, ya sea que tú tengas problemas de varices, ya tengas que tú tengas problemas de flebitis por diversa etiología o por razón o causa que lo está produciendo. El Arctic Sea va además a disolver la grasa que está, en el caso de la mujer, quiste de ovario, quiste de mama. También ayuda a recoger la grasa que se ha ido acumulando en el abdomen. También ayuda a recoger la grasa que se ha ido acumulando arriba en el cerebro. Entonces el Arctic Sea es el más importante recogedor de grasa que tiene, no solamente, yo lo digo Forever Living, sino conociendo otros productos del mercado, el que tiene el mayor potencial en importancia por toda la combinación que tiene, es de lejos el Arctic Sea. Además también tienes dos ácidos grasos que pertenecen a la familia del omega 3, como es el EPA y el DHA. Entonces también te va a manejar a ti todo tipo de problemas a nivel de comportamiento, o sea, personas que tienen depresión, personas que tienen ansiedad, personas que tienen problemas de tratamiento, vamos a decir que son bipolares, ¿no? Personas que tienen algún tipo de neurosis, entonces personas que inclusive no pueden dormir bien, la grasa esencial, que es muy importante en el tejido cerebral, va a ser nutrida, va a ser nutrido ese tejido con el aceite de oliva y el aceite de pescado. Y ahora tenemos pues una nueva presentación que tiene también el aceite de calamar, lo que potencializa la disolución de esta grasa. Es muy importante también resaltar que el Arctic Sea tiene vitamina E. ¿Por qué tiene la vitamina E? Para prevenir que haya oxidación de la grasa. Cuando la grasa se oxida, se convierte en grasa mala. Entonces, tiene vitamina E, el de alfa tocoferol, que es muy importante, y que va a prevenir la oxidación precisamente del aceite de pescado que estamos nosotros consumiendo. Sea que tengamos, por ejemplo, quiste de riñón o riñón poliquístico, quiste de ovario, ovario poliquístico, personas que ya tienen grasa en la piel, como por ejemplo el acné, seborrea en el cuero cabelludo. El Arctic Sea es el producto para recoger la grasa donde se encuentre. Si tienes el hígado graso, ¿no? Lo que se llama la esteatosis hepática, pues el Arctic Sea tiene esos elementos importantes, los omegas que van a regenerar el hígado. Otro producto que también es un quemador de grasa maravilloso es el garlic thyme, que es el ajo, porque el ajo tiene la lecitina, y la lecitina tiende a, o sea, la función de la lecitina es disminuir la grasa, baja niveles de colesterol de forma lenta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, con un problema a una persona que tiene 80 años para arriba, será, inclusive puede que sea mucho mejor tratar a la persona con el garlic thyme antes de que tome el Arctic Sea, porque el Arctic Sea puede abrir dramáticamente y rápidamente la circulación y sobre todo la circulación cerebral, y la persona se te puede marear un poquito como fase de lo que se llama la crisis curativa. En cambio, con el garlic thyme va a tener vas a ir recogiendo lenta y paulatinamente toda la grasa que se ha ido almacenando para después pasar a darle el Arctic Sea.
Mejora la circulación de la sangre, importantísimo. Normaliza niveles elevados de tensión arterial. Por eso también es importante. Podemos dar el garlic thyme acompañando, si es demasiado severo el problema, podemos darle el Arctic Sea con el garlic thyme. Y disminuye niveles de colesterol low density lipid, que significa lípidos de baja densidad, que son los que se acumulan, y normaliza los niveles elevados de glucosa también en sangre. El tomillo es un antioxidante, el tomillo es regenerador de tejido. También es muy importante porque germanio orgánico. El germanio orgánico es un regenerador de tejido, es un anticancerígeno poderosísimo. El germanio orgánico no solamente ¿dónde lo vas a encontrar? Fíjate que Forever Living tiene varios productos que son adaptógenos, que van a hacer que el cuerpo funcione correctamente y los órganos empiecen a funcionar correctamente. La fuente más alta de germanio orgánico en la naturaleza está en el aloe vera. La segunda fuente de germanio orgánico está en el Lithium Plus. La tercera fuente en importancia de germanio orgánico está en el ajo. Entonces el ajo tiene también desde siempre una razón importantísima para consumir. Fíjate que la medicina antigua en Egipto, una de las combinaciones curativas era ajo, el propóleo y el gel de la aloe vera. Eso se hacía una combinación de ajo, propóleo y aloe, y eso se consumía para prevenir y fortalecer al cuerpo contra cualquier forma, pues antes habían pues una serie de pandemias, ¿no? Entonces, y a través de esto podían ellos sobrevivir. Entonces el ajo tiene pues tiene minerales, el ajo tiene también selenio, que es un mineral importante anticancerígeno. El ajo también es antiséptico, o sea, previene bacterias, es bactericida y es antimicótico. Ojo, nosotros tenemos dos elementos importantes, lo que le llamamos, ¿cuál es la base curativa del ajo? Tiene la lecitina y en segundo lugar tiene un componente que es el ajoene. El ajoene es un antimicótico y se maneja muchísimo, por ejemplo, cuando tú tienes problemas de sinusitis, porque la sinusitis en un 80% son esporas de moho que se han acumulado en los senos paranasales. Si tú tienes este problema, entonces tu paquete es el aloe vera, tienes el garlic thyme y además también le puedes poner ahí el Arctic Sea para recoger grasa y para recoger hongo y el Arctic Sea y el Pea Propolis inclusive para equilibrar el sistema inmunológico. Es importante también para tener una buena flora intestinal. Es un antifebril del garlic thyme. En infecciones estomacales también puede ser muy, muy importante. Es un expectorante, o sea, siempre se ha utilizado para todo lo que significa asma y bronquitis aguda o crónica para las personas que han fumado anteriormente. Es un antioxidante y por ende también es un anticancerígeno. También, ojo, tiene una buena cantidad de un mineral que se llama el yodo, que ayuda a regular la función tiroidea. Si tú tienes un problema de tiroides, entonces tú tienes que tomar el berry nectar, tienes que tomar el royal jelly y tienes que tomar el garlic thyme. Todo lo tienes que tomar 3 veces al día, porque mantiene lo que significa normaliza la sintomatología del hipotiroidismo. Además también normaliza todos los niveles de presión arterial alta. ¿Sí? ¿Pasamos? La Garcinia cambodia es una medicina curativa en la China y en la India. La Garcinia te ayuda a, tiene, vamos a decir, el ácido hidroxicítrico que inhibe una enzima que es el citrato de liasa que transforma la caloría en grasa para ser acumulada usualmente en el cuerpo o en el hígado. Cuando tú tomas el Garcinia 30 minutos antes de cada comida, ese es un tema religioso, 30 minutos antes de cada comida se toma la cápsula de Garcinia. ¿Por qué? Porque va a adaptar al cuerpo a que pase de largo la caloría, inhibe la función del citrato de liasa y entonces tú empiezas a quemar la grasa que está almacenada. Es muy importante. Para las personas que son deportistas, que están en gimnasios,
y están delgadas y de todas maneras quieren tomar el Garcinia solamente quema la grasa inclusive localizada. Hay personas que están en los gimnasios y quieren y están trabajando y están entrenando para lo que se llama detalle muscular antes de una competencia, por ejemplo, en fitness, en fisioculturismo. Entonces es muy importante porque, para empezar, solamente quema grasa, no disminuye para nada el tono muscular y es un adaptógeno, pues, para que tú puedas estar mucho más nutrido a la vez que vas perdiendo peso. Entonces, es muy importante para personas que tienen diabetes. Ahora, el Garcinia Plus es el ejemplo más puro de lo que significa la fitoterapia de Forever Living. Forever Living siempre te da a ti el plus de otras componentes, de otras herramientas curativas. Por ejemplo, Garcinia Plus tiene el ácido hidroxicítrico, tiene la lecitina aislada de la soya, tiene el aceite de cártamo, son aceites y grasas poliinsaturadas para regenerar la mucosa y proteger la mucosa gástrica. Tiene el extracto de algarrobo y también es muy importante porque tiene picolinato de cromo. Entonces, es una tremenda combinación de los quemadores de grasa más importantes del mercado en un solo producto, como es el Garcinia Plus. Entonces, es muy, muy importante. El Ultra de Forever Living es el batido nutricional más importante que uno pueda consumir. ¿Por qué? Porque tiene toda la proteína que tú necesitas, en aminoácidos obviamente, y además tiene un complejo enzimático que también recibe el nombre de la aminoteína, que ayuda a que tú consumas absolutamente todo lo que has tomado. Hacia la cuarta hora has absorbido el 100% de lo que has tomado en el Ultra. Hay una cuestión también del Ultra. El Ultra T te brinda 34 gramos de proteína pura. Y tu cuerpo necesita 25 gramos para poder regenerar todo el aparato cardiovascular. Entonces, cuando tú tomas el Ultra, estás dándole al cuerpo el nutriente necesario para que todo tu sistema cardiovascular se reconstruya, se regenere. A eso es lo que le llamamos la nutrición ortomolecular. La nutrición ortomolecular es muy importante, ¿por qué? Porque tiene que venir de fuente natural. Hay varios ingredientes, hay varios productos en el mercado que se compran en farmacias y boticas que están hechos a base de nutrientes sintéticos y tiene una muy pobre absorción y recargan el sistema y el trabajo del hígado. El Ultra te da a ti los nutrientes que necesitas y provienen todos de fuente natural, todo se va a absorber. El A-Beta Care es un producto muy importante para recoger grasa, es muy importante como antioxidante, tiene el beta-caroteno, y el beta-caroteno es muy importante para regenerar precisamente válvulas, capilares, venas, arterias. Tiene también la vitamina E, ¿sí? Porque la vitamina E es importante porque la vitamina E potencializa todo el sistema vascular del cuerpo. Tenemos vitamina E en la piel, necesitamos vitamina E en el hígado, necesitamos vitamina E para proteger colágeno, necesitamos vitamina E para evitar que se oxide la grasa buena y se convierta precisamente en grasa mala que es tan tóxica. La fruta Lycium es una baya que proviene de la China. ¿Quiénes descubrieron la fruta Lycium? Los monjes del Tíbet descubrieron la fruta Lycium. Son las bayas de goji que se pueden comprar y se venden en una serie de casas naturistas. Es como la pasa del goji. Es el antioxidante pero más importante que hay en el mercado. Fíjate que el Lycium Plus tiene efectos, es antioxidante,
es anticancerígena, es antihistamínico, es germicida, obviamente es antioxidante y es anticancerígena. Fíjate todos los beneficios que tiene el Lithium Plus, y conversando con la gente, muy poco sabe o muy poco parece conocer del producto, por eso es que casi no lo recomiendan. Yo les recomiendo muchísimo. La fruta Lithium como nutrición tiene más aminoácidos que el polen. La fruta Lithium tiene más hierro que la espinaca. Entonces la fruta Lithium siempre, el Lithium Plus, siempre se tiene que manejar como un cierre, vamos a decir, para complementar todo lo que antes le has dado. En Estados Unidos recomiendan muchísimo el Lithium Plus por eso, porque necesitas ya un antioxidante que te ayude a prevenir que eso se vuelva a dañar. Además tiene omega 3, omega 9, tiene luteína, tiene zeaxantina, tiene beta-caroteno, tiene la vitamina B, complejo B, tiene vitamina B1, B2, B6, B12. Entonces es un alimento importante. Y está combinado con el regaliz, que también se conoce como licorice, eh, que también tiene efectos antioxidantes y que también tiene efectos de regeneración de tejido. Por eso es muy, muy importante. También es un potencial para personas que tienen problemas de próstata, el lithium es maravilloso. Personas que tienen problemas de páncreas, el lithium plus es maravilloso. Para personas que ya están con problemas de cáncer, el lithium plus es el producto maravilloso, pero es un producto de amplio espectro. Como decía, es germicida, es antioxidante, es anticancerígeno, es antihistamínico, es desinflamante. Todos esos efectos tiene la fruta Lithium. Además, potencializa la cicatrización de lo que se conocen como heridas tórpidas, que en el adulto mayor se suelen formar arribita del coxis, ¿no es cierto? O en los pliegues donde está del brasier, donde está la truza, el calzoncillo. Entonces, ayuda a cicatrizar lo que se conoce como heridas tórpidas, ¿no? Obviamente es un efecto antivejez, que ahora ahora todos los tratamientos de antienvejecimiento están a la orden del día, ¿no? Protege tus articulaciones. Además también es un producto importantísimo para enfermedades degenerativas de la mujer, para personas que tienen eh, problemas de útero, ¿no? Miomas, para personas que tienen ya problemas de ovario, para personas que tienen cánceres, para personas que tienen quistes, por ejemplo. eh, Se maneja entonces el Royal Jelly con el Arctic Sea más el Lithium Plus, como para manejar, vamos a decir, todo lo que significa la reconstrucción. El Archie es un producto muy, pero muy importante cuando estamos haciendo la reconstrucción de tejido, porque es un antioxidante. Es la importancia que tiene el óxido nítrico como apoyo importante para la regeneración cardiovascular. También promueve un buen desempeño atlético para personas que corren, que hacen ejercicio. Y vamos a decir, regula prácticamente todos los tejidos, ¿no? El Argi Plus, la arginina, también es muy buena para combatir problemas de herpes y problemas virales. Este paquete, recuerden ustedes, hace 3 meses, cuando iniciamos en varios países la cuarentena, tocamos el tema para fortalecer el sistema inmunológico, ¿se acuerdan? En ese paquete en ese programa de productos, siempre estuvo presente el Argi Plus, porque la arginina potencializa un buen sistema inmunológico. Entonces, ahora, más que nunca, con esta pandemia nos protege. Tenemos que estar protegidos y consumiendo productos hasta fin de año. De todas maneras, tenemos que tomar Biprópolis, tenemos que tomar aloe vera. Si tienes Imublend en tu país, el Imublend es maravilloso. Si no, el Biprópolis es suficiente, y también el Forever Lithium Plus para poder regenerar, para poder prevenir cualquier forma de problema. Entonces, para nosotros es muy importante saber cómo es que nosotros tenemos que controlar la hipertensión.
La hipertensión la controlamos recogiendo la grasa, y eso lo hace el Arctic. Lo controlamos eliminando el metal pesado, pero eliminando todo lo que significa exceso de líquido en el cuerpo, lo eliminamos a través del berry. El beta care también sirve para proteger a ese Arctic Sea y a eso es super omega para que pueda haber una buena, recoges grasa, desinflamas, regeneras, cicatrizas el tejido y poco a poco tu presión arterial se va modificando. Desafortunadamente hay, por ejemplo, hay personas que solamente con tomarte la presión arterial ya, cuando llegas a un consultorio, existe algo que se llama, no sé si ustedes lo han escuchado, el síndrome del mandil blanco, ¿no? El paciente llega muy estresado al consultorio y cuando entra y le toman la presión puede estar por 170 del estrés. Entonces, siempre hay que tomarse, vamos a esperar a que la persona se calme, que el médico, si hay médicos escuchando la charla, ¿no es cierto? Esperar a que el paciente se calme y más adelante se vuelve a tomar la presión, porque hay personas que se asustan y están muy preocupados, ¿no? Ahora con las enfermedades que están habiendo, y el estrés del paciente lo convierte inmediatamente en una presión alta. Por eso es que presión alta y hipertensión no es lo mismo. La hipertensión ya es cuando tienes la presión alta por tiempo demasiado indefinido, prolongado. Si tomas mucho café te puede subir la presión. Si tienes un estrés o tienes algún enojo, puede subir la presión. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso es que el Arctic Sea se maneja muchísimo también para empezar a calmar todas las emociones, ¿no? Porque tiene EPA y DHA que directamente van a limpiar el sistema nervioso de toda la grasa trans que tiene tendencia para acumularse en el cerebro. Entonces, por todos lados estamos rodeados de todo lo que significa las comidas rápidas, las promociones de Kentucky, las promociones de Burger King, las promociones de McDonald's. Entonces la gente como que se deja llevar un poco por sus debilidades alimenticias y de repente pues comienza o debuta pues con una presión arterial alta o ya con un problema de hipertensión. Entonces es muy importante comenzar a prevenirla. Siempre la prevención va a ser muy importante, pero si eres una persona que ya tienes hipertensión, ojo, esto no reemplaza a tu tratamiento médico. Esto complementa tu tratamiento médico para que tengas una mejor salud y obviamente para que una vez que tú ya vas normalizando, entonces el mismo médico, y así he tenido a muchos pacientes, entre ellos a mi mamá, que ya le dijo, oye, usted ya no tiene presión alta, vamos mejor a quitar los medicamentos, y eso se va a empezar a dar porque el Arctic Sea es un poderoso recogedor de grasa, y eso nosotros lo podemos ver y lo podemos enseñar cuando hacemos la demostración con el vaso de Tecnopor, cómo recoge la grasa saturada, y es muy importante entonces, ¿no? Entonces, la hipertensión es un riesgo definitivo a tener un accidente cerebrovascular, es un riesgo a tener un infarto, es un riesgo a tener un problema de riñón, y muchas veces el problema del riñón también causa la hipertensión, o sea, la hipertensión causa daño en el riñón y el riñón también puede causar daño, subiendo la presión, subiendo la presión precisamente por el acúmulo que hay demasiado líquido en el sistema, ¿no? Entonces, es un tema fascinante para que tenemos siempre, como hemos hablado aquí con Eliezer muchas veces, tenemos siempre que mantener y dejar la charla lo más directamente posible vinculada a todo lo que significan los procesos de quemar grasa, los procesos de adelgazar, bajar de peso y dejar a la gente con una charla que no tenga demasiada tecnología o demasiado vocabulario muy técnico, ¿no? Porque pues la gente muchas veces se confunde y cuando la gente no te entiende, entonces no haces empatía. Tú necesitas hacer un ejercicio para que las cosas que tú comes pues sean procesadas. Entonces, además eso mantiene bajo el estrés. Hay que canalizar el estrés. Todo el mundo está con estrés. El estrés no es
una cosa que no tenga ninguna importancia. El estrés es un síndrome donde se daña pues la parte gástrica, se daña la parte coronaria, se daña la parte de la parte neurológica, se daña, prácticamente se daña todo con el estrés. Entonces, tenemos que hacer ejercicio para liberar estrés y tenemos que hacer el ejercicio para que se absorban aquellas cosas que se han ido consumiendo, los alimentos, para que sean absorbidos. Y hay otra cosa, el calcio no se fija si la persona no hace ejercicio. Si tú tienes ningún movimiento, entonces el cerebro no le dice al cuerpo que fije el calcio. Todo está entrelazado. Número uno, nunca reemplazar el tratamiento médico con los de Forever, porque el médico sabe por qué te lo ha recomendado. Y entonces tú también puedes estar en un problema. Y en segundo lugar, los productos complementan a los medicamentos, quitándoles precisamente el efecto colateral que tienen muchos medicamentos, ¿no? Los medicamentos para la presión, algunos pueden bajar tu sistema inmunológico, por eso es que las personas que tienen hipertensión y inclusive tienen hipertensión controlada con medicamentos, también son son población de riesgo para esto del coronavirus. Entonces, tú vas a reforzar tu hígado, tú vas a proteger tu riñón de los medicamentos que estás tomando, y cuando tomas el Artrix-C recoge la grasa que está almacenada en el cuerpo, y entonces la presión arterial va poco a poco va cediendo. Por eso es que son tratamientos que hacemos siempre de 6 a 8 meses, ¿no? De consumo, porque no son efectos que se dan ahí mismo, sino poco a poco y lentamente. Así como lentamente se acumula, lentamente también lo puedes tú reabsorber.